Toretto, ¿cuándo volviste a la ciudad? Estoy buscando un auto que tú modificaste. Tanque de nitrometano. Un Ford especial con ruedas Continental. ¿Quién te crees que eres apareciendo y exigiendo cosas, eh? Esta ya no es tu ciudad. No me vuelvas a poner las manos encima, ¿oíste? ¡Ay, saludos a tu hermana! ¡Lo compró un coreano! David Park. Es verde, un Ford Torino. Me imagino que ya saben hacia dónde vamos. Los motores de las motocicletas, de los automóviles y de una gran cantidad, entre otros, tienen gran masa o gran peso. Lo que significa que en este caso en los talleres, si observamos bien, pesan demasiado. O sea que hay que sostenerlos con cadenas, como se observaba en el video. Entonces, hablemos del siguiente ejemplo. Un motor que pesa 450 gramos cuelga de unas cadenas unidas por un anillo. Entonces el objetivo es calcular la tensión en la cadena 1, la tensión en la cadena 2 y la tensión en la cadena 3. Vamos a ver cómo podemos resolver situaciones de este tipo. Recuerden que estamos en ciencias, mate, física. Entonces, debido a lo que ya explicamos, vamos a solucionar este problema del motor. Entonces, observemos acá. Vemos el prototipo del motor, creo que el dibujo me quedó hermoso. Entonces observemos que acá tenemos las tensiones. Tensión de la cadena 1, tensión de la cadena 2, tensión de la cadena 3. De esta forma es el prototipo que vamos a representar como un diagrama de cuerpo libre. Observamos acá que tenemos los datos donde vemos la masa, que son 450 kilogramos, la tensión de la cadena 1, la tensión de la cadena 2, la tensión de la cadena 3, que son incógnitas, o sea que es lo que vamos a hallar. Vamos entonces a hacer un cambio de este modelo, ¿cierto?, a un diagrama de cuerpo libre ya con el plano cartesiano. Y recuerden que si por acá mide 60, por acá abajo también va a medir 60 grados. Observemos. Ahora lo que vamos a ver es que ya tengo de forma de diagrama de cuerpo libre, dejé, lógicamente aquí dejé el motor, pero voy a definir este diagrama de cuerpo libre, como lo observamos. Entonces este sería el eje X, sea negativo o positivo si lo ponemos acá. Pero para determinar, antes de todo vamos a determinar una ecuación solamente para T1, o sea la tensión de la cadena 1 y el motor, ¿cierto? Ya sabemos que el motor tiene una masa de 450 kilogramos. Lo que quiere decir que si determino el peso, vamos a determinar el peso de una vez. El peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Entonces el peso va a ser igual a 450 gramos por el valor de la gravedad de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Lo que significa que el peso, si multiplicamos estos dos, nos debe dar con la calculadora un valor aproximado a 4.400.114.5 newton. Recordando que el producto entre kilogramo y las unidades de aceleración me debe dar como resultado newtons. Entonces este sería el peso. Entonces si yo solamente observo este diagrama de cuerpo libre, entonces yo puedo determinar de una vez la tensión 1, ¿cierto?, en términos de W, si lo podemos llamar así. Observemos entonces que la sumatoria de las fuerzas solo para Y va a ser igual a 0. Entonces la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual. Solamente va a mirar este diagrama que está acá. Recordemos que no estoy mirando todo el sistema, ¿cierto? O sea, no estoy mirando ni T sub 2 ni T sub 3, sino solamente para este diagrama. ¿Quién está aquí? Entonces aquí estaría T sub 1, ¿cierto? Y acá, ¿quién estaría? Este sería el peso, que es el que va acá. Entonces estaría acá abajo, lo que significa que la sumatoria de las fuerzas en Y de este sistema que observamos aquí es hacia el lado positivo está T sub 1, entonces sería T sub 1, y hacia el lado negativo está el peso, o sea sería menos W igual a 0, como observamos acá. Solamente lo definí para este, lo que significa que si yo tomo solamente estos dos valores de acá, entonces sería T sub 1 es igual a
el peso, porque estoy pasando T sub 1, perdón, estoy viajando a T sub 1 acá y al peso lo estoy pasando al otro lado, o sea que cambia de ser negativo a ser positivo, lo que quiere decir que T sub 1 es igual al peso. Ya tendríamos el valor de T sub 1 porque el peso es 4414,5 newton. Pero vamos a definir todas las ecuaciones de una vez para de una vez determinar T sub 2 y T sub 3. Sigamos. Ahora, entonces, observando el diagrama completo, vamos a determinar, vean, esto es un triángulo rectángulo, sea por acá o por acá, y por funciones trigonométricas nosotros podemos decir que el seno de 60 grados es igual a el opuesto, que sería ¿quién? T sub 3, pero para el eje Y. Entonces yo puedo decir que aquí sería T sub 3 en Y. Recuerden que esta T sub 3 que está aquí la podemos organizar para que no se vea en ese lugar, sino que se vea acá como una hipotenusa, que se vea allá. Listo, entonces aquí extensión para el eje Y, el eje vertical, y acá extensión para el eje horizontal, o sea en el eje X, y acá en el eje Y, así como se observa ahí, ¿cierto? También la puedo escribir acá. Listo, entonces seno de 60 grados es opuesto, que es T sub 3 en Y, sobre la hipotenusa, que va a ser este lugar, este lado mejor dicho, entonces sobre T sub 3. Entonces yo una vez defino que T sub 3 en Y es igual, está dividiendo, pasa a multiplicar T sub 3 por el seno de 60 grados, o sea que también la puedo escribir en términos de T sub 3 por el seno de 60 grados. De cualquiera de las dos formas la puedo escribir, T sub 3, ¿cierto? Y para el eje X yo la puedo escribir, defino coseno, coseno de 60 grados es igual, entonces sería ya ahora adyacente, que es T sub 3 en X, sobre la hipotenusa, que también sería con la misma hipotenusa. Entonces T sub 3 en X va a ser igual, está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces sería T sub 3 por el coseno de 60 grados. Por eso en videos anteriores les decía que cuando se definan en el eje X pueden de una vez trabajar con el coseno, multiplicar el valor de la hipotenusa, en este caso el valor de la tensión, por el coseno de 60 grados. Lo mismo acá, cuando es en el eje Y trabajamos de esa forma. Vamos agilizando, entonces ya sabemos que tenemos esto en términos de el seno y el coseno, lo que quiere decir que acá yo podría escribir, aquí en vez de escribir T sub 3, vamos a borrarlo para que quede en términos de la función trigonométrica, sería T sub 3 por el coseno de 60 grados acá abajo, y acá en el vertical T sub 3 por el seno de 60 grados. Sigamos. Entonces ya con esos valores nosotros observamos esta parte de aquí y esta parte de acá para hablar de la primera ley de Newton, que ya la definimos, ¿cierto? En el eje X eso va a ser igual a 0. Entonces de una vez vamos definiéndolos para agilizar. La sumatoria de las fuerzas en X, entonces serían estas fuerzas que actúan aquí. ¿Cuáles son? T sub 2, que está en qué sector o en qué lugar, en lugar negativo, entonces sería menos T sub 2 más este valor que está acá, ¿cierto? T sub 3 por el coseno de 60 grados, y eso todo va a ser igual a 0. Estamos hablando de la primera ley de Newton. Ahora definámoslo para las fuerzas en Y. Recuerden que esto ya lo vimos en el otro tutorial, para que por favor observen el tutorial y no se pierdan, no pierdan la secuencia. Ahora la sumatoria de las fuerzas en Y, entonces ahora vamos a mirar de forma vertical, porque aquí está Y, el eje Y, ¿cierto? Entonces vemos que aquí esto está en el eje positivo, entonces sería T sub 3 por el seno de 60 grados, y este valor de acá está en el eje negativo, entonces sería menos T sub 1 igual a 0. ¿Sí lo ven? Todos van a estar igualados a 0. Listo, ya tenemos dos fórmulas fundamentales para definir las tensiones. Entonces vamos a definirlas de una vez.
Empecemos con la que está acá o con cualquiera de las dos podemos empezar. Si quieren empecemos por acá para que organicemos primero T sub 2. No es necesario siempre, se puede iniciar con la de acá. Como recomendación voy a cambiarlo y voy a empezar con la de acá. Listo. Empezar con la sumatoria de las fuerzas en Y. Lo voy a volver a escribir para que ustedes vean que solamente estoy tomando esta. T sub 3 por el seno de 60 grados menos T sub 1 igual a 0. Ahora voy a tomar de aquí hasta acá, se los marco para que lo vean. T sub 3 por el seno de 60 grados menos T sub 1 es igual a 0. Entonces despejo. T sub 3 voy a corregir. El seno de 60 grados es igual a T sub 1. T sub 1 estaba negativo, lo pasé acá, quedó positivo. Entonces yo de aquí ya sé que puedo escribir que T sub 3 es igual a T sub 1, esto está multiplicándose con T sub 3, entonces pasará a dividirse. Y ahí ya tendría la fórmula para hallar T sub 3. Ahora hagámoslo vamos a separar aquí, ¿cierto? Vamos a hacerlo ahora para la sumatoria de las fuerzas en X. Vamos a escribir la sumatoria de las fuerzas en X es igual a menos T sub 2 más T sub 3, ¿cierto? Por el coseno de 60 grados igual a 0. Igual a 0. Entonces solamente voy a tomar esta parte y digo que menos T sub 2 más T sub 3 por el coseno de 60 grados es igual a 0. Y voy a despejar. Entonces sería T sub 2, bueno, despejemos esta parte. Pasemos T sub 2 para el otro lado. Entonces T sub 3 por el coseno de 60 grados es igual. Como está negativa pasa positiva. Ya tengo T sub 2. Lo puedo escribir así. T sub 2 es igual. Primero escribo esto y luego lo otro. A T sub 3 por el coseno de 60 grados. Y ahí ya tendría la fórmula para hallar T sub 2. ¿Cierto? Puedo cambiar este valor de T sub 3 reemplazándolo por este valor que tengo acá, porque T sub 3 es esto que está acá, entonces lo puedo reemplazar acá, lo que haría que la fórmula cambie. Entonces vamos a organizar esta fórmula, vamos a dejarlas por acá. Entonces tenemos que T sub 3, entonces tenemos que T sub 2 es igual a T sub 3 por el coseno de 60 grados, ¿cierto? Entonces sabemos que T sub 3 es igual a T sub 1 sobre el seno de 60 grados, ¿cierto? Entonces voy a reemplazar este valor acá. Entonces sería, como tengo T sub 2 igual a T sub 3 por el coseno de 60 grados, reemplazo este valor, vamos a encerrarlo para que vean, T sub 3 es esto, entonces T sub 2 es igual, donde está T sub 3, que es aquí, voy a reemplazar este valor, entonces sería T sub 1 sobre el seno de 60 grados. ¿Por qué? Por el coseno de 60 grados que está acá, ¿cierto? Entonces si yo organizo esto, eso me queda que T sub 2 es igual, en orden, dejemos T sub 1 al final, entonces sería coseno de 60 grados sobre seno de 60 grados por T sub 1, solamente lo ubiqué acá. Recuerden que los de los factores no altera el producto, entonces dejé a coseno acá y al T sub 1 lo dejé afuera, o sea, en este lugar, lo que significa que ya tengo la fórmula, ya tenemos T sub 2, ¿cierto? Entonces fórmula para hallar T sub 2, fórmula para hallar T sub 3. O sea que tenemos T sub 2 y T sub 3 en términos de T sub 1, en términos de T sub 1. ¿Quién es T sub 1? Ya sabemos que T sub 1, ya lo habíamos demostrado, vamos a escribirlo acá. T sub 1 es igual al peso. ¿Y cuánto vale el peso? 4.414,5 newtons. Entonces vamos a reemplazar valores y vamos a hallar las tensiones que experimentan esas cadenas. Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer es reemplazar el valor del peso, ¿cierto? En donde veamos T sub 1, reemplazamos el valor del peso y ya podemos hallar el valor de la tensión 1, que ya prácticamente está, el valor de la tensión 2 y el valor de la tensión 3, o sea, el valor de las cadenas o la tensión que experimentan las cadenas.
solucionemos entonces para ir finalizando. Entonces, empecemos con T sub 1. Entonces, T sub 1 es igual al peso. Entonces, T sub 1 es igual a 4000, ¿cierto? 414.5 newton, ¿cierto? Ya tenemos ahí determinado entonces el valor de T sub 1. Entonces vamos con T sub 2. T sub 2 es igual al coseno de 60 grados sobre el seno de 60 grados por T sub 1. T sub 1 es el mismo valor del peso, ¿cierto? Entonces T sub 2 es igual, vamos a reemplazar valores. El coseno de 60 es 0.5, lo vamos sacando 0.5 con la calculadora, y el seno de 60 es 0.86 aproximadamente, por, vamos a multiplicar por el valor del peso, que es 4.114.5 newton. Entonces T sub 2 es igual a este valor de aquí, me tiene que estar dando más o menos 0.57 o 0.527, ¿cierto? Por 4.414.5 newton. Entonces T sub 2, más o menos eso nos daría, ¿cuánto? Pikachu siempre nos va a estar colaborando con eso. Nos daría más o menos 2.547,16. Eso es un aproximado en newton. Ya con esto tenemos el valor de T sub 2. Listo, vamos a terminar por acá para T sub 3. Entonces T sub 3, según nuestra fórmula, dice que es T sub 1 sobre el seno de 60 grados. Ya sabemos que T sub 1 es el peso. Entonces T sub T reemplazamos a 4.414.5 newton o 0,5 newton sobre 0,86 aproximado o con el valor total. Entonces T sub 3 es igual. Entonces si dividimos esto entre esto, nos tiene que estar dando 5.000, más o menos 5.097,42 newtons. Esto todo gracias a Pikachu. Entonces la tensión, las tensiones que experimenta la cadena 1 es una tensión equivalente al peso, 4.414,5 newtons, ¿cierto? La tensión que experimenta la cadena 2 es de 2.547,16 newtons, y la tensión que experimenta la cadena 3 es de 5.097,42 newtons. Recuerden suscribirse a Ciencia Mate Física, que estamos subiendo videos cada 8 días, cada 15 días. Recuerden comentar sobre si les gustó la intro de Rápido y Furioso, donde se ve que está suspendido un motor, y aprendamos un poquito de tensiones con la primera ley de Newton. Chao.